Pensé hablar hoy de amenazas naturales. ¿Qué son y cuál es su impacto? Aquí también les sale otro nombre, aparte del mío, que es el de Gillian Tears. Ella es la directora del departamento, pero pues desafortunadamente no pudo venir. De pronto la pueden encontrar en otros espacios. Eh, Vamos a empezar. Les voy a poner a trabajar de pronto un poquito, preguntándoles qué es una amenaza natural y qué amenazas conocen. Sí, entonces no sé si quieren, no sé si pueden hablar, pero sí seguro pueden escribir en el chat. Yo no lo veo. Si ustedes escriben en el chat, yo no lo veo. Si no me lo dice Milton, yo no sé cómo Eh, verla. Profesora, Janet Flores escribió terremotos y Paula Sánchez escribió sequías. Excelente, excelente. Dos, además dos de las más, digamos, frecuentes y más impactantes en la zona donde nos encontramos. ¿Alguien más se anima? ¿Incendios? Sí. ¿Tsunamis? También es un desastre natural, no es tan impactante en la zona que vamos a trabajar hoy, que es la zona de Latinoamérica. Huracanes, excelente. Erupciones volcánicas. Ya me terminaron el trabajo, muchachos. Listo. Vamos a... no me deja pasar la diapositiva porque será... Ahí. Entonces, empezamos con una definición, ¿sí? Una amenaza natural es un fenómeno que puede ser atmosférico, que puede ser hidrológico, que puede ser geológico, que por su ubicación, severidad y frecuencia tiene una afectación para el ser humano, para sus estructuras y para sus actividades. Entonces, como ven, muy pensando en nosotros, ¿sí? Excluye todos los fenómenos que son causados por el hombre, como sería la contaminación, ¿sí? ¿Por qué es este tema tan relevante, a mi parecer? Porque Latinoamérica y Caribe, muchas veces se denomina LAC, esta región, es la segunda más propensa a desastres naturales del mundo, con una afectación de 152 millones de personas, ¿sí? Y un total de 1.205 desastres entre el 2000 y el 2019, ¿sí? Muchos de los datos que les voy a mostrar hoy están en un documento de la Oficina de las Naciones Unidas que analiza este tipo de problemáticas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las 5 más importantes? ¿Sí? Les voy a pedir que ordenen, y de pronto no hace falta que lo escriban en el chat porque está más complicado, simplemente que le den una pensadita. No por gente afectada, sino por el número de eventos. ¿Sí? ¿Cuál es más frecuente? Los incendios, deslizamientos, ¿sí? Y ahí tienen unos numeritos que de momento no tienen nombre. Entonces, ¿cuál es el desastre natural que en esta zona de Latinoamérica y Caribe cubre el 45% del total de eventos? ¿Cuál es el que es el 27%? ¿Cuáles son los dos que son el 6%? 5, 4, 3 y 2. Quedamos contando hacia abajo. Entonces ahí les puse los desastres naturales y la idea es que ustedes hagan la pensadita de cuál es más frecuente y cuál es menos frecuente. Y ya les pongo la respuesta, a ver cómo les fue. Ahí lo tienen. ¿Sí acertaron? El más frecuente son las inundaciones. 548. Número de eventos, ¿sí? Le siguen las tormentas, 330. Terremotos y sequías muy parecidos, 75, 74. 66 deslizamientos de tierra, temperaturas extremas 50, eventos volcanos 38 y incendios forestales los más bajitos, los menos frecuentes. ¿Sí? Pero eso es como que tantas veces ha pasado entre el 2000 y el 2019. ¿Sí? Ahora les voy a pedir que las 5 principales
Las 5 que tienen más afectación en la zona de Latinoamérica, que las ordenen esta vez por el número de personas a las que afecta. Entonces ahí también les voy a dar un minutico para que lo piensen, para que piensen cuál piensan que es un 37%, cuál piensan de todos estos fenómenos, sequías, tormentas, eventos volcánicos, inundaciones, terremotos, cuál piensan que es el que va a afectar a más gente y cuál piensan que es el que va a afectar a menos gente. Listo. Aquí tienen la respuesta. El fenómeno, y que muchas veces cuando hablamos de desastres naturales ni siquiera sale, la gente como que casi no lo considera, y el que tiene una afectación más grande con 53 millones de personas en esta región que están divisando en el mapa son las sequías. Le siguen de cerca inundaciones con 41 millones de personas afectadas. Y luego con 34 millones las tormentas. Fíjense que de pronto los desastres naturales como más espectaculares, que siempre salen en las películas, son los que afectan a menos gente. 14 millones los terremotos y la actividad volcánica apenas 3 millones. ¿Sí? Eso no quiere decir, por supuesto, que no sean significativos, ¿cierto? Pero sí nos llama la atención que los dos extremos climáticos del ciclo del agua son los que van a tener un impacto más grande. Además de esto, hay una desigualdad donde se dan esos fenómenos. Fíjense en azul las tormentas. Las tormentas están afectando a México, Islas Caribe, principalmente, ¿sí? En cambio, las sequías en color café, la parte central de Centroamérica, ¿sí? Que se llama irónicamente de pronto corredor seco, y Brasil tiene una gran afectación. ¿Sí? Eso es como el desastre natural principal que está afectando a esos países, más no el único. Fíjense que la actividad volcánica, aunque todos estos o muchos de estos países tienen volcanes, y lo veremos en un momentito, la principal afectación solo es en Ecuador. Y deslizamiento de tierra es solo un pedacito muy pequeño. En cambio, inundaciones, fíjense toda la franja verde que incluye a Colombia, incluye a Venezuela. Y en cambio, terremotos, aunque ustedes ya saben que también se dan terremotos en Colombia, es la principal afectación es en la zona de Chile. ¿Listo? Entonces ahí para que veamos como diferencia entre frecuencia y afectación, y que a veces las cosas de pronto menos espectaculares tienen un impacto mucho mayor que cosas que parecerían más peligrosas. ¿Sí? Esta zona de Latinoamérica es muy vulnerable al cambio climático. ¿Sí? Y una de las principales factores que me está marcando esos ciclos del agua, esas sequías prolongadas, esas lluvias prolongadas, es el niño y la niña. Por cuestión de tiempo y como de todas las cosas que necesitaría, yo no voy a explicar en detalle cómo funciona el niño y la niña, solo les voy a enseñar como los efectos. ¿Sí? La sequía, que vimos que era el fenómeno que estaba afectando a más gente en Latinoamérica. Básicamente lo que está pasando es que tenemos una reducción de los cultivos, y fíjense entre 50 y 75% en ese corredor seco que les comenté: Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua. ¿Sí? Entonces, gran afectación. 45 muertos, pues por suerte pocas, pero más de 53 millones de personas afectadas. ¿Sí? Fíjense que en la parte izquierda inferior tienen un gráfico como el porcentaje de población afectada por la sequía, o la cantidad de población afectada por la sequía versus el total de población del país. Y fíjense que en Haití y Guatemala estamos llegando a la mitad de la población de un país afectada por esta falta, escasez de agua
que redunda en una escasez de alimentos, ¿sí? Y en Brasil también hay una afectación grande, lo que pasa es que también tiene una población muy, muy grande, ¿sí? El Caribe también se ve afectado por la sequía. En Haití, por ejemplo, en las 2 últimas décadas, más de 4.6 millones de personas se han visto afectadas, ¿sí? Eso es más del 50% de la población. El Niño, ¿sí? que normalmente da sequía aquí en Colombia y en muchos otros sitios, aunque en algunas otras áreas como sería Chile da mucha más lluvia, va a alterar también las corrientes oceánicas. Se van a producir pérdidas económicas en Perú por falta de pesca. Se van a dar lluvias intensas en verano, sequía en la zona andina y el este de Colombia. Inestabilidad en general. Y se van a generar aluviones, se van a generar pérdidas agrícolas, ¿sí? Entonces, pues la sequía, pues en Colombia, digamos, no suele tener un impacto tan grande, aunque sí obviamente tiene una afectación. Las inundaciones son el desastre más común, ¿cierto? El segundo en cantidad de gente a la que afecta, pero el más común en la región, ¿sí? Brasil se encuentra en los 15 países del mundo con mayor población expuesta a inundación por ríos, ¿sí? Pero pues de todas formas, ya vieron, si recuerdan el mapa y si no, vuelve a salir en un momentico, que hay una gran cantidad de países, sobre todo en Sudamérica, que están afectados por este fenómeno, ¿sí? Esto es una foto de Brasil, no sé exactamente de qué ciudad es de allá. Pero fíjese que cuando estamos hablando de inundaciones, y ahí prometido es deuda, ahí está el mapa, en verde tienen los países afectados por inundación, y fíjense que cuando miramos el total de personas inundadas, salen ustedes en el número 1 de personas afectadas por inundaciones, con 10 millones, ¿sí? Seguidos por Brasil y Perú, ¿sí? Y los otros, pues obviamente los del corredor seco están más bien por la parte baja, ¿sí? Se estima 41 millones de personas. Esto solo siempre entre el 2000 y el 2019, ¿sí? O sea, 19 años. Pérdidas de 26.000 millones de dólares. Obviamente las zonas cerca de los ríos, los centros urbanos van a ser las zonas de más riesgo. Y la vulnerabilidad socioeconómica de la población, qué tan preparada está, la capacidad de respuesta de los gobiernos, van a ser factores claves para determinar esa afectación, ¿sí? ¿Qué tipo de efectos tenemos? Porque pues obviamente todos pensamos siempre en esos efectos primarios, ¿cierto? Ese daño físico. Y pues el agua, ustedes saben, cuando inunda, cuando pues tiene mucha capacidad de dañar estructuras, de dañar, pero eso es como el primer impacto, ¿cierto? La inundación, pero luego quedamos con problemas en el suministro de agua, porque se inundó, de pronto el agua que teníamos almacenada potable ya no está, de pronto el agua se contaminó, también por enfermedades, condiciones antihigiénicas porque quedó el agua ahí estancada, se van a regar más mosquitos, se va a enfermar la gente, ¿sí? Enfermedades sobre todo transmitidas por ese agua que ya no es segura. Cultivos y suministro, puede haber obviamente escasez de comida. Y también quedamos con unos impactos a largo plazo. Si es una zona turística, puede haber una disminución. Si el daño es muy grande, pues obviamente eso tiene un costo de reconstrucción. Puede haber que si hay escasez de alimentos, haya una subida en los precios, entonces pues una parte de la población no va a poder acceder, ¿sí? Entonces, como digo, nosotros siempre tendemos a pensar solo en el primer daño físico, pero normalmente son los daños secundarios
los que tienen un impacto mayor en la población, los que nos dan esos grandes números de personas afectadas. ¿Sí? Les pongo como ejemplo como digo, en Colombia específicamente, en los episodios del niño normalmente asociados a sequías, los episodios de la niña asociados a grandes lluvias. Este año es un año de la niña, parece de momento que es una niña como flojita, pero pues ya han estado viendo que ha estado lloviendo un poquito más de lo que estábamos acostumbrados. ¿Sí? En el caso del evento del 2010-2011, fue un evento muy extremo en Colombia, tuvo 5.2 millones de personas afectadas y 683 muertos. ¿Sí? Es un evento, como digo, inusual. Es el más crítico de la historia, ya que este solo evento duplica las pérdidas acumuladas durante 30 años. O sea, solo este evento ha supuesto un gran impacto en Colombia, un solo evento, ¿sí?, de inundación. Voy a pasar a las tormentas. En esta zona de Latinoamérica se dan unos 17 huracanes por año. Es un promedio, eso quiere decir que un año puede haber 20 y el otro puede haber 15, ¿sí? 23 huracanes de categoría 5, ¿sí? Que es la máxima, entonces significativo ahí. El 2017, la temporada de huracanes fue la tercera peor registrada en términos de números, de desastres, de países afectados, de daños. Y en el 2019, el Dorian se convirtió en el huracán más fuerte del Atlántico que haya impactado directamente un territorio. ¿Sí? Que normalmente las tormentas van subiendo de categoría hasta que entran a huracán, pero típicamente también tienden a disminuir. El Dorian como que no disminuyó, entró en categoría 5 y nunca dejó de estar en categoría 5 y impactó la costa, lo veremos en un momento. ¿Sí? Entonces, fíjense, la afectación la tenemos en azul. Eso no quiere decir que no afecte a otros países, repito, sino que estamos hablando de los países que tienen impacto mayor, ¿sí? Fíjense en todas las islas Caribe, gran impacto de estos huracanes. Golfo de México, México obviamente, ¿sí? Pero adicionalmente, y lo que estamos viendo, y muy ligado a ese cambio climático, es que las tormentas que están afectando esta región son cada vez más frecuentes y además más fuertes. ¿Y eso es qué es lo que está causando? Pues entre otras cosas o sea, no hay tiempo de recuperación. ¿Sí? En el caso de Dominica, que es una isla que está de estas del Caribe, el país se estaba recuperando aún de la tormenta de Erika en el 2015, aún 2 años de recuperación, y en el 2017 otra vez el huracán María devastó. Solo murieron 64 personas por suerte, ¿sí? Pero afectó a toda la población de la isla, porque pues, no les había dado tiempo a recuperarse del evento anterior. ¿Sí? Ahí pueden ver por qué estamos teniendo esa afectación. ¿Sí? Tienen el recorrido principal de los huracanes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Fíjense que siempre estamos yendo del este al oeste, de derecha a izquierda. Y eso tiene que ver con las dinámicas atmosféricas. Pero yo les dije, el cambio climático está haciendo que haya cada vez más tormentas y cada vez más fuertes. ¿Y a qué se debe eso? A que digamos que ese switch para empezar esto, ese botón de inicio para empezar un huracán depende de la temperatura del océano. Yo no puedo formar un huracán hasta que la temperatura superficial de mi océano no está por encima de 26 grados. Pero si estoy aumentando la temperatura, pues cada vez tengo más posibilidades de formar esas tormentas de gran magnitud. ¿Sí?
Fíjense que se dan más huracanes en el Atlántico que en el Pacífico. Lo de cruce ni siquiera pero cuando hablamos de categoría 5, están casi igualaditos. Uno tiene 10, el Pacífico tiene 10 y el Atlántico tiene 11. ¿Sí? Fíjense aquí el impacto de las tormentas tropicales. Principalmente, como les dije, va a ser en esas islas. ¿Por qué? Porque están justo en el caminito, ¿cierto? Es antes, gracias a esas islas, que no tenemos tanto impacto en otras regiones, porque esas islas, digamos que se llevan todo el impacto de esas tormentas. La región de Cuba, México y Haití, con 110 tormentas, 5.000 muertes, 29 millones de personas afectadas y daños totales de 39.000 millones de dólares. ¿Sí? Pero cuando nos ponemos a analizar eso en detalle, fíjense que tenemos a la derecha exposición a esas tormentas en una escala de 10. ¿Sí? Bahamas sería la que estaría más expuesta, igual que Jamaica. Le sigue Cuba y México, República Dominicana y Haití, Antigua y Barbuda, y terminamos con Belice. Igual todos tienen una exposición altísima, ¿sí? A esos fenómenos. Pero fíjense que el 85% de las víctimas mortales fueron en Haití, aunque hay otras naciones que tienen más exposición. Aquí tienen estos categorías 5, que ya ha salido el Dorian y el María, también está el Félix y el Irma. Y aquí es lo que les decía, si se fijan a la derecha, que tienen esos recorridos con esos colores arcoíris. Esos colores arcoíris es lo que les estaba diciendo. Todas empiezan como una depresión tropical y pasan inicialmente a tormenta tropical. ¿Listo? Si termina ahí, pues es una tormenta fuerte, pero ya. Pero entonces fíjense que en todos estos escalamos a 1, ¿sí? Que la categoría 1 la tienen ahí. Son vientos más o menos fuertes, podemos empezar a tener algunos daños, las cosas que están sueltas como que se vuelan, pero no tenemos como tanto, ¿sí? La categoría 2, en el naranja, ¿sí? Fíjense que todas van subiendo, ¿sí? Empiezan en azul, siguen en verde, luego pasamos al naranja, ya empezamos a tener un poquito más de daños de los edificios. Y seguimos con la categoría 3 en rojo, ¿sí? Categoría 3 ya empezamos a tener como, ¿sí? Fíjense en los dibujos a la izquierda. Daños significativos en la vegetación, en edificios, vidrios rotos, inundación, y ya pues en el 4 y el 5 ya sería destrucción total, que sería el púrpura. Fíjense que la mayoría empiezan en depresión tropical, cuando llegan a tierra van bajando, pero el Irma, por ejemplo, impactó con categoría 3, ¿sí? En tierra. El Félix llegó a la costa con categoría 4, ¿sí? Entonces, pues obviamente el impacto que tiene es mucho mayor, como mayor es la fuerza que tiene ese huracán al llegar a tierra, ¿sí? En este caso también, pues tenemos unos efectos primarios, ¿sí? Las personas pueden presentar heridas por impacto, se pueden ahogar, se pueden dañar edificios, líneas eléctricas. Nuevamente tenemos una afectación de los suministros de agua y entonces eso va a resultar en unos efectos secundarios fuertes, donde puede haber falta de agua limpia, falta de saneamiento, nuevamente asociado a enfermedades muchas veces. Mucha gente se queda sin hogar, bloqueo de líneas de comunicación, escasez de alimentos, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que es más aparente y lo que todos de pronto tenemos en mente son esos efectos primarios, pero lo que tiene realmente más afectación
son los secundarios. Ahí sí les voy a pedir que escriban en el chat. Yo les mostré ahí varias fotos. ¿Tienen impacto los huracanes en Colombia? Pues ya han visto los mapas, ya han visto. Sí, aquí ponen que sí. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien contradice ahí? Ahí, ya tenemos un sí y un no. Sí, aunque menos que en otros lugares. Sí, en general por los efectos secundarios. Sí. Ah, se van todos por el sí. Solo tengo un no. Listo. Bueno, muchachos, pues la verdad, hasta hace medio año en mis clases yo siempre decía que los huracanes no tenían un impacto en Colombia, ¿sí? Pero pues me tocó cambiar con los eventos recientes. ¿Eh? Aquí tienen los huracanes y quiero que se fijen no tanto en como las trayectorias detalladas, sino en la parte donde está Colombia. Fíjense cuántos huracanes hay ahí. Muy poquitos, ¿sí? Sí había habido efectos hasta ahora de lluvias más intensas, vientos fuertes, marejadas, oleaje, inundaciones incluso que ven ahí en la parte inferior derecha y deslizamientos. Pero típicamente, y fíjense en los recorridos prevalentes de los huracanes, tenemos ahí varias cosas que están jugando a nuestro favor. Uno, son esas islas, ¿sí? Son esas islas Caribe que están tomando ese impacto principal. Dos, fíjense en el recorrido. Yo les dije, van de este a oeste, pero fíjense que giran luego hacia el este nuevamente, ¿sí? Pero ¿y por qué no impactan en Colombia? ¿Por qué no vemos esas líneas que estén llegando allí? ¿Sí? Vemos una verdecita que cruza la Guajira, vemos otra también azul que cruza la Guajira y hasta ahí nos fuimos. ¿Por qué es eso? Porque tienen ustedes, señores, la Sierra de Santa Marta. Y la Sierra de Santa Marta es la sierra costera más alta que hay. Y lo que estaba es como un escudo. Lo que hace, y lo que había hecho y lo que sigue haciendo es desviar, ¿sí? Actúa como un escudo para que esos huracanes no se internen en el territorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué cambié mi discurso? Porque pues supongo que se dieron cuenta que a finales del año pasado, en diciembre, en Colombia, se dio la tormenta Iota, ¿sí? Un huracán muy fuerte que obviamente impactó todas esas islas Caribe, pero las impactó y las superó y llegó hasta Nicaragua, Honduras, y en ese camino pues afectó San Andrés y Providencia, ¿sí? Que típicamente pues siempre han sido, están en una zona que está muy lejos ya de esa protección que les mencionaba, están justo en ese camino, pero no habían tenido típicamente mucha afectación porque seguían teniendo la protección de esas islas. Pero en este caso, un huracán fuerza 5 completamente devastó San Andrés y Providencia. Aquí ven una foto de Providencia. La estimación es que el 98% de Providencia quedó completamente destruido, ¿sí? Afortunadamente solo murieron 61 personas, la mayoría en Nicaragua, 16 en Honduras, el resto en otros países, pero se estima que fue un huracán por la fuerza que tuvo y por el impacto que tuvo, 1.400 millones de dólares. Además impactó a las 3 de la mañana. Entonces, pues obviamente la gente no estaba como preparada, la gente no estaba pendiente. Y en el caso de Providencia y San Andrés, había muy pocas infraestructuras.
también porque son zonas donde típicamente no hay un impacto tan fuerte, la gente no estaba preparada. Entonces, en Providencia, sobre todo, la gente reporta que les tocó la mayoría esconderse pues en los baños, que eran las únicas zonas que tenían techo, que tenían un techo de concreto. ¿Sí? Entonces, como digo, en general Colombia no tiene una afectación tan grande, pero pues en este caso sí resultó en un impacto muy grande. Terremotos, ¿sí? Esta zona, pues ustedes ya saben que tienen afectación de terremotos, pero no sé si sabían que el 25%, o sea, un cuarto de los terremotos de magnitud 8, ¿sí? O superior, han sucedido en América del Sur. Desde el 2020, terremotos mayores a 7, y el terremoto de Haití, que hablaremos en un poquito más de detalle, es de los 10 terremotos más mortales de la historia. ¿Sí? Entonces aquí les pongo un mapa de los terremotos para ver si divisan alguna distribución, ¿sí? Si ven algo ahí especial. Aquí tienen el número de personas afectadas, mucho menor que en los otros casos de sequías, de inundaciones, de tormentas, pero pues aún así 226.000 muertos, 339.000 heridos y 14 millones de personas afectadas es significativo, es muy significativo, por 75 terremotos en toda la región. No hay un método de alerta, ¿sí? Porque a veces salen cadenas típicamente en WhatsApp, donde la gente dice que va a haber un terremoto, entonces salen todos alborotados de sus casas a comprar agua y a comprar cosas, y entonces pues normalmente eso se aprovecha para entrar a robar, ¿sí? Desafortunadamente no existe ningún modo para saber antes, con antelación, cuándo se va a ver un terremoto. Yo, por supuesto, sé en qué zonas tengo más terremotos que en otros, ¿sí? Pero yo no puedo predecir si va a haber un terremoto mañana, dentro de una semana, dentro de 3 años, no puedo, ¿sí? En la región de América Central y del Sur son las que están más expuestas. Como les comenté antes, por afectación, Chile es el país como que tiene más frecuencia de estos eventos. Esto, el hecho de que estamos en el cinturón de fuego, que está asociado a volcanes y a terremotos, hace que toda la zona esté afectada. Fíjense que tienen Ciudad de México, Colombia, ¿sí? Ahí tienen el cinturón de fuego naranja. Ahí tienen los diamantes, les están indicando países donde hay ciudades de más de 5 millones de habitantes que tienen riesgo de un mega desastre, y pues ahí está Bogotá, Lima, Santiago y Ciudad de México. Y pues también las ciudades de alta densidad, ¿sí? Pues saben que después de Bogotá le sigue Medellín y Cali, pero pues también La Paz, Quito, Guayaquil también. ¿Por qué nos interesa eso? Porque obviamente no es lo mismo que tengamos un terremoto en una ciudad chiquita, en un pueblo pequeño, que lo tengamos en una ciudad como es Bogotá, que creo que estamos llegando a los 11 millones de personas. ¿Sí? ¿Con qué frecuencia ocurre? Pues la verdad, constantemente hay terremotos. Por suerte, los de baja frecuencia. Los fuertes suelen tener una ocurrencia de una vez al año, ¿sí? Pero como digo, eso es una media, son estimaciones. Puede ser que un año haya 3 y otro año no haya ninguno, ¿sí me entienden? En el caso de Colombia, por estar en ese anillo de fuego y también por la formación de los Andes, que no está terminada, que sigue ocurriendo, se dan muchos terremotos, ¿sí? No suelen ser de tanta intensidad, pero pues la posibilidad existe. Los terremotos de pronto ya han oído hablar de esta escala de Richter.
Hay otras escalas, pero esta es la más conocida y entonces es la que se usa más porque también una parte muy importante de este tipo de cosas, de este tipo de desastres es que la gente pueda comprender como la magnitud, qué es lo que pasó. Entonces, la escala de Richter se lleva usando muchos años y la gente tiene ya una idea de a qué equivale. Es una escala logarítmica. Eso quiere decir que yo les dije, un cuarto de los terremotos de magnitud 8 pasan en esta región. Una magnitud 8 es 10 veces más fuerte que una magnitud 7, ¿sí? Eso es mucha energía. Aquí les pone como equivalentes, ¿no? De una bomba, la energía del sol eh, que llega a la Tierra, ¿sí? En principio es una escala abierta. En principio eh, puede superar el 10, pero pues no hay ningún evento que se haya registrado, ¿sí? Ahí tienen exposición de los países en una escala de 10. Eso no es la escala de Richter, sino es qué tan propensos son los países a esos terremotos. Chile es el primero, Ecuador y Guatemala. Le sigue Costa Rica, Nicaragua y El Salvador, ¿sí? El terremoto más fuerte, con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, es este terremoto de Valdivia, Chile, ¿sí? Aquí les pongo, este fue mucho más bajito, el terremoto de Armenia, pero pues desafortunadamente por otras razones tuvo un impacto bastante fuerte. Aquí les pongo, fíjense, en los últimos 20 años, en América del Sur, 35 terremotos fuertes. América Central, 32. En el Caribe, solo 8. Pero en cambio, el impacto en vidas humanas y daños en el Caribe, exageradamente desproporcionado. ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que tenemos con muchos menos eventos, por qué creen que en el Caribe tenemos una afectación tan fuerte? ¿Sí? Si se les ocurre algo, por favor, pónganlo en el chat. En el Caribe no hay tantos recursos, poca preparación e infraestructura. Sí, ahí le están apuntando bien a lo que estaba yo intentando llegar. ¿Sí? O sea, los desastres naturales suceden, pero ya es un poco qué capacidad tenemos. ¿Qué capacidad tenemos de respuesta? ¿Sí? El terremoto ocurrido en Haití en el 2010, causante de la gran mayoría de muertes y lesiones en la región en los últimos 20 años. ¿Sí? Ahí les puse un par de imágenes. Ahí les puse un mapa. Se dio el terremoto justo debajo de Port-au-Prince, que es la capital. Es la zona más poblada de Haití. Entonces, este terremoto de Haití representa el 98% de las muertes y el 89% de lesiones y 27 de personas afectadas. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Por la falta de preparación, como ustedes dijeron, por la falta de infraestructuras, pero sobre todo por la falta de preparación y capacidad de respuesta. ¿Sí? Fíjense aquí, Haití, cantidad de muertos, Colombia, muchos menos, Salvador, México, Guatemala también muchísimos muertos en el 76, Perú en el 70, bastante grande ese número también, Chile, que sale varias veces, en algunos casos en el 39, pero pues ya estamos hablando de hace bastante tiempo, hubo bastantes impactos también, ¿sí?
Fíjense que tienen también, junto a esta tabla, tienen el riesgo muy alto en color café, a riesgo alto, a peligro moderado, etc. ¿Sí? Ustedes tienen riesgo muy alto a alto, ¿sí? De sismo. ¿Qué factores controlan el impacto de los terremotos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está causando este daño? ¿Qué es lo que nos está causando que en ese Haití haya habido un impacto tan grande en la población versus otros terremotos que de pronto no han tenido tanto impacto? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué factores van a estar controlando, afectando? ¿Qué tanto impacto tiene eso? Sí, aquí Laura nos dijo que no hay preparación para enfrentar un terremoto. La magnitud, ¿sí? Obviamente, qué tan fuerte es un terremoto va a tener un impacto en qué tanto me va a afectar a la zona donde yo estoy, ¿cierto? Pero pues no es el único. Capacidad de reacción, prevención, no, realmente no se puede tanto, ¿sí? No se puede prevenir, pero sí se puede tener capacidad de reacción. Es decir, en un país como Chile, donde se dan tantos terremotos, la gente es que ni siquiera lo tiene que pensar, la gente reacciona de una, ¿sí? La gente cuando no tiene que salir a comprar agua y la mayoría de gente en Chile mantiene una bolsita preparada por si hay un terremoto. Ahí les digo, ¿sí? Erosión, no, los terremotos no están relacionados con erosión, ¿sí? No me deja pasar. De vez en cuando se pone como temperamental la presentación y no me deja pasar. Bueno, ahí habrá que tenerle paciencia a la muchacha. Ahí. Tamaño, distancia y profundidad. ¿Sí? Digamos, clavo en ese terremoto de Haití. No fue tan fuerte la magnitud, pero fue superficial. Fue tan cerca de la superficie que como toda esa magnitud, todo ese movimiento se sintió. Localización del terremoto. Les dije, se dio en la capital, la zona más poblada de todo el país. Geología local. Algunos materiales se mueven más que otros. Y ustedes saben eso, ¿sí? O si ustedes cogen una gelatina y la agitan, no se mueve igual que si ustedes cogen una piedra y la mueven, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué material tenemos debajo? También nos va a influir. Y también ahí, Haití también perdió por eso. Códigos locales de construcción. No había ningún código local de construcción, ¿sí? Aparte de que ya desafortunadamente Haití tiene impacto también de inundaciones, tiene impacto también de huracanes, es decir, que tampoco tienen como capacidad de reacción, de recuperación de un desastre al siguiente. ¿Sí? Entonces también resultó y pasó que en la capital y pues en muchos otros sitios en Haití ya las construcciones ni tenían el código adecuado, pero es que además muchas ya estaban dañadas de otros eventos, de otros desastres naturales anteriores. ¿Sí? Entonces la magnitud fue solo de 7, y digo solo porque pues hay otros más fuertes, bastante más fuertes, pero pues muchas otras cosas influyeron para ese efecto. Y de hecho, el efecto principal no fue la sacudida, sino realmente los impactos secundarios y terciarios fueron muy fuertes. De hecho, Haití no, al cabo de 10 años aún no se ha recuperado de ese terremoto. ¿Sí? Entonces aquí tienen la comparación entre Haití, el 2010, una magnitud 7, les tocó pedir ayuda internacional, la población quedó muy devastada. En el 2015 en Chile, con una magnitud 8.3, que es 10 veces mayor, 10 veces mayor, 10 veces y un poquito mayor, ¿sí? Ni siquiera solicitó ayuda internacional. Ellos dijeron, no, nosotros, ahí.
¿sí? Y eso es porque la vulnerabilidad de la población y la capacidad de respuesta son cruciales aquí, ¿sí? Voy a terminar, no voy a, esto, después de esto tengo otra cosa. Eventos volcánicos, ¿sí? Que yo sé que es como muy espectacular y salen las películas, pero pues por suerte, aunque hay bastantes eventos volcánicos, porque estamos en ese cinturón de fuego, la afectación en población es pequeña, solo son 3 millones de personas afectadas. Les recuerdo versus 53 millones por sequías, ¿sí? Ahí tienen cinturón de fuego, ahí que ven los volcanes como con diferentes colorcitos, ahí la única emoción es como las diferentes regiones, ¿sí? No tiene más. Ven que hay en México, Guatemala, Nicaragua, bueno, mejor dicho, en todas partes, ¿sí? Eh, Aquí les puse como, sí, para que sepan también, pues tenemos volcanes que todos hemos visto, que todos sabemos que están ahí, pero hay un volcán muy activo que se llama Chiquem-Geni, que está al lado de la ciudad y es submarino, ¿sí? Está al lado de Granada. Como digo, pues por suerte, aunque hay muchos volcanes en la zona, y lo ven aquí, la afectación es relativamente pequeña, afectación de la población. Pero pues cuando hay una erupción volcánica, la potencial está de destrucción 100%, ¿sí? El impacto de las erupciones volcánicas también va a depender del contexto, pero pues en este caso va a estar más relacionado con qué tal explosivo es, qué tanta es, es la magnitud de esa explosión, ¿sí? Porque aquí ven a la derecha, yo puedo tener en la zona justo al lado del volcán, donde tengo mi erupción, puedo tener pues cosas que se van a quemar con la lava, con las cenizas, sí, pero pues las posibilidades realmente de que muera gente cubierta por lava son pequeñas, ¿sí? No suele ser una afectación tan grande. Eh, sí pueden tener efectos como mucho menos drásticos, eh, pero muy distales. Si tengo una erupción fuerte, puedo llegar a afectar miles de kilómetros de distancia de donde se produjo mi erupción, ¿sí? Habiendo dicho esto, aquí tienen todos los volcanes activos de Colombia, ¿sí? Fíjense que están en una línea, eso no es coincidencia, eso es por la razón lo que los volcanes están ahí. Y les marqué dos en azul, el volcán del Nevado del Ruiz y el volcán de Galeras, porque estos dos volcanes están en la lista de los 10 volcanes más peligrosos de Sudamérica, con la posición 4 y 5. ¿Sí? Entonces tienen ustedes ese honor o no de estar en esa lista, ¿sí? La mayoría de esos volcanes más peligrosos, de los 10 más peligrosos, están en México, ¿sí? Este evento, deslizamientos de tierra, aunque se dan bastantes, normalmente no tiene una afectación tan alta en la población, pero pues precisamente en Colombia es un evento que tiene bastante afectación y por eso lo puse aquí, ¿sí? Estoy segura de que ustedes han visto alguna o todas estas imágenes, ¿sí? Hay muchos tipos diferentes de deslizamientos de tierra. Se pueden deber a causas múltiples como precipitaciones, como cambios del nivel del agua, como erosiones. Los terremotos también pueden causar deslizamientos de tierra. Erupciones volcánicas pueden causar también deslizamientos de tierra. Y ese, no voy a entrar, pero eso fue lo que pasó en Armero, ¿sí? Y también, pues la actividad humana puede ser un factor que va a contribuir a ese deslizamiento de tierra, ¿sí? Entonces aquí les puse un, un ejemplo de un deslizamiento de tierra por causas naturales. Se dieron unas lluvias muy fuertes y se dio ese deslizamiento de tierra en Mocoa en el 2017.
Y aquí en la carretera Medellín, en el 2016, pues aunque el gobierno en ese momento dijo que eso se debió a las lluvias de la Niña, no fueron las lluvias tan fuertes ni tan espectaculares de pronto para haber causado eso sin, digamos, factores adicionales, ¿sí? Uno es como cómo se construyó esa carretera, pues la pendiente es la que es, ¿cierto? Pero de pronto no se hizo de la mejor manera, pero también, y por el otro lado de la montaña, y eso se dijo muy bajito, ¿sí? Hay toda una zona de extracción de minería y se usan cargas, detonaciones, y pues una detonación, listo, pero pues 100 detonaciones al día, pues se pueden imaginar que eso va resultando en una desestabilización del terreno, ¿sí? Entonces yo ahí lo dejo. Este es el mapa que tienen de peligro de deslizamiento en Colombia. Fíjense, 5, que sería el máximo, 4 y 3, fíjense, casi le estamos cubriendo aquí el 75% del territorio, ¿sí? Se trata siempre de inestabilidades gravitacionales, se pueden dar porque hay una hidratación del suelo, se pueden dar porque hay vibraciones asociadas a terremotos, ¿sí? Se pueden dar por muchas razones que no voy a entrar. Quiero sí entrar en en este evento que pasó en Mocoa. En el 2000, como ya les he mostrado, hubieron 67 eventos de deslizamiento en toda Latinoamérica, con solo 3.000 muertes. Fíjense que hasta ahora estábamos hablando de millones, ¿sí? Los eventos más significativos son uno que pasó en Guatemala en el 2015 y precisamente este evento de Mocoa, ¿sí? Que 349 muertes, pero 45.000 personas afectadas, ¿sí? Pero y ahí hay una reflexión de la Universidad Nacional, pero es una reflexión que se ha hecho con anterioridad desafortunadamente aquí en Colombia, y es que mientras no se tomen medidas, Mocoa seguirá expuesta a las tragedias ambientales. ¿Y eso por qué? Porque pues se estima que durante el siglo XX por lo menos hubo 9 eventos similares al que pasó en el 2017, pero resulta y pasa que antes la gente no estaba ahí, ¿sí? Entonces sí había deslizamiento de tierra, pero pues no había esa afectación de la población. Se asentaron ahí y eso es lo que resultó en desastre, ¿sí? Entonces, derrumbes, un riesgo que cubre 24 regiones del territorio colombiano, y la tragedia de Salgar, que no sé si la recuerdan, esa fue menor, pero pues de todas formas lo que, digamos, lo que entristece es que era evitable, ¿sí? El Servicio Colombiano, el IDEAM tienen unos mapas de riesgo y tienen unas zonas donde no se puede construir, y es precisamente por esta razón, ¿sí? Entonces, yo creo que con esto ya termino, y entonces pues no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, lo que tengan, estamos ahí atentos. Hola, mucho gusto, soy Sebastián. Hola. Eh, ¿En qué se puede especializar alguien que se gradúe de geología? Pues no es geología, son geociencias, ¿sí? Te puedes especializar como en muchas cosas. Puedes, pues yo, por ejemplo, mi especialidad es oceanografía, eh, y también estudio de suelos, ¿sí? Realmente no son desastres naturales. Eh, pero pues la verdad tenemos gente como que cubre un montón de áreas, y pues es una carrera muy joven ahí en los Andes, y la verdad los egresados, o sea, es que lo que te dijera es mentira, o sea, es desde gente que sigue estudiando, gente que entra a trabajar en empresas mineras, petroleras, pero también gente que entra en cosas de asesorías ambientales, por ejemplo. Tuvimos varios estudiantes que se han ido más por la rama de geoquímica ambiental, que también doy yo, para ver contaminaciones. Ah, no sé, tenemos
La verdad es que hay mucha variedad. Es un poco, porque lo que es una carrera muy nueva en Colombia, digamos que está muy abierto el campo, ¿sí? Geología, digamos, es más orientada y de pronto un poco más acotada, pero con geociencias uno de la verdad se puede ir por muchos lados. Muchas gracias. Ahí, Janet, tú puedes contestar esto. ¿Cuándo estará listo el pensum que rige a partir de este semestre? Sí, ya está listo. De hecho, ya lo enviamos para publicación en la página web. Yo creo que a partir de esta tarde, por ahí después de las 3, lo pueden consultar. Disculpa, yo hago una aclaración. Si ustedes visitan el stand de la feria, en el stand también está disponible el folleto y ahí ya están demarcadas las materias por semestre. Entonces, ese documento se puede descargar y ese sí ya está disponible ahí en el stand. ¿Cómo estudié oceanografía? Pues trabajando. Eh, la verdad, digamos que cada camino es único, ¿sí? Porque yo empecé estudiando biología y hice una maestría en oceanografía, pero en Inglaterra. Y llegué a las geociencias como ya tardecito ahí en mi camino, después de pasar por trabajar estudiando suelos y hacer un doctorado de geoquímica. Ya mucho más adelante volví, como 10 años más tarde, volví a trabajar cosas de oceanografía. ¿Sí? Aquí en Colombia, que yo sepa, en Bogotá, la única universidad que está dando geociencias con oceanografías Los Andes. Sí existe una maestría, existe ¿cómo se llama? Es una sede de la Universidad de Antioquia, pero está en Turbo, en el Golfo de Urabá, y allá se da una maestría en oceanografía. De hecho, se dan tres, creo. Una es más técnica, otra es más, pero ya es a nivel de maestría, no de pregrado. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, pues mi pregunta más que todo va en relación como cuáles crees que son las cualidades para un geocientífico o las aptitudes que debe tener como para estar en esta carrera como tal. Para mí, la aptitud para esta y cualquier carrera es tus ganas y tu entusiasmo. O sea, todo se puede si uno quiere. ¿Sí? Entonces, si a ti te interesa el tema, si a ti te fascina alguna de las ramas, si tú lo quieres hacer a esto, esa es lo que necesitas. ¿Sí? Yo he visto lo que se llama estudiantes buenos, estudiantes malos, con ICFES altos, con ICFES bajos. Te digo que al final termina siendo que tanto entusiasmo, que tantas ganas, que tanta energía le pone uno. Para mí esa es la característica principal indispensable, pero como digo, para geociencias y para cualquiera. Hola, otra pregunta. Cuando usted está estudiando esta carrera en la universidad, ¿se sale a hacer trabajos como de campo, como más prácticos? Pues ahora mismo te diría no, pero en general sí, sí, en general las asignaturas, digamos, como base tienen salidas de campo. Lo que pasa es que digamos que orientándonos a este futuro profesional que esperamos que todos tengan, decidimos cambiar cómo se hacían y en vez de hacer como una salida para cada asignatura, lo que está proponiendo el nuevo pensum es que se hacen salidas integradas. ¿Eso qué quiere decir? Que pues estamos intentando darles las herramientas que van a necesitar en el entorno laboral, ¿sí? O sea, si usted entra a trabajar, ¿qué le digo? En una empresa de prospección, no le van a decir vaya y busque los minerales A. Le van a decir vaya y salga y dígame qué hay ahí y cómo está, ¿sí? Entonces, hasta ahora eran salidas discretas de cada asignatura y ahora lo que se está apuntando son salidas un poquito más largas que tengan un contenido más global para que ustedes integren diferentes técnicas, diferentes conocimientos en el campo. ¿Sí?
Habiendo dicho eso, por ejemplo, la electiva de oceanografía, si algún día pueden volver a hacer salidas de campo, hasta ahora todas las salidas se han hecho precisamente en colaboración con esta gente de la Universidad de Antioquia en el Golfo de Urabá. Sí, pero sí, o sea, en resumida sí hay salidas de campo, porque pues hay una parte práctica que hay que hacer. También hay laboratorios, hay una serie de técnicas que hay que aprender, ¿sí? Gracias. Y otra pregunta, no sé si son muchas, pero em, en la introducción, ¿no? En la mañana, el director creo que era, dijo que tenían intercambios. No sé si habrán intercambios en El esta carrera. director, porque la El, directora es Jill, es una chica. no, no sé qué Creo que era, se pero refiere nos... al rector, profe. Ajá. Ah, listo. Ah, ok. Pero estaba confundida ahí. Sí, pero eso ya es, o sea, intercambios hay muchos programas, pero eso ya es, no es tanto como el departamento, sino desde la universidad ellos tienen contactos y ya es un poco cuando uno ya ha empezado, dependiendo de las notas y de los intereses de uno, pues ahí las opciones están. Es decir, las opciones sí están porque yo sé de muchos estudiantes que han hecho salidas, han hecho intercambios, han hecho estancias, ¿sí? Pero pues así concretamente no te sé decir, es que por lo que entiendo las opciones son muchas. Gracias. Y otra preguntita, ¿cuáles son las opciones de grado? Pues una vez me las habían comentado, pero pues no quedé como en todo claro. Sé que puede haber una tesis o también está la alternativa de prácticas, pero esa parte de las prácticas como que no las entendí muy bien. Janet, Sí, la opción de grado pues está, la estamos implementando para el nuevo pensum porque en este momento pues la única alternativa es la tesis. Sin embargo, a futuro esperamos que pues tengamos por lo menos tres alternativas. Una pues seguirá siendo la tesis de estilo monografía, otra que sea un proyecto que esté más orientado como hacia temas de investigación. Otra alternativa que se ha contemplado también son las prácticas de grado y también hemos estado pensando en actividades de tipo docente. Sin embargo, pues bueno, como el pensum nuevo apenas se empezó a regir este semestre, todavía estamos como en la estructuración de esas opciones de grado para que los estudiantes que ya comienzan con el nuevo pensum pues tengan esa opción. El tema ha estado un poco en stand-by por todo esto de la pandemia, pero pues lo estamos retomando y esas serían como las opciones que tenemos por el momento en el radar. No sabría si más adelante surgirán otras, pero pues sí tendremos más de una alternativa. Y bueno, aprovecho la intervención para mencionar la pregunta que dice Carlos, que si estudia en una universidad geología y puede hacer doble titulación con geociencias en los Andes. Realmente no, o sea, tú harías dos carreras en dos universidades diferentes. Lo que sí se podría hacer es que algunas de las materias que ves en tu carrera de geología podrían ser homologadas en los Andes. Sin embargo, pues esa homologación requiere un estudio. Es decir, si tú ves una materia que se llama geología, en la otra universidad no significa necesariamente que se homologue por la materia de geología de los Andes, porque pues hay unas políticas de homologación en las cuales es muy importante la dedicación horaria, las actividades, el contenido, la equivalencia. Entonces, nosotros tenemos estudiantes que de hecho estudian carreras como ingeniería en otras universidades y han homologado algunas cosas en los Andes, pero no significa que como con hacer una necesariamente ya vas a tener la otra casi completa porque pues además hay un límite en el número de materias y de créditos que se pueden homologar. Pues bueno, espero haber resuelto tu inquietud y de todas maneras pues puedes escribirme, voy a dejarles mi correo electrónico en el chat
También por si de pronto se les escapa alguna pregunta en este momento y más adelante la recuerdan. No sé si hay más inquietudes por ahí. Buenas tardes. Yo quería saber a nivel general cuáles son las principales líneas de posgrado que se pueden hacer en geociencias. En los Andes de momento no tenemos posgrado. Pero pues te puedo decir de nuestros graduados, hay de todo. Hay gente que se ha ido por geofísica, hay gente que ha ido por la parte de oceanografía. Digamos que la base está ahí para poderle apuntar a cualquiera de las ramas de las geociencias. ¿Sí? Que casi te diría, pues podríamos hablar de como geósfera, hidrosfera, atmósfera, la biosfera ya se saldría un poquito, pero pues aún se puede algunas cosas, ¿sí? Entonces es que no sé, son tantas las opciones que no te sabría decir. Te puedo decir que de nuestros graduados, o sea, a ninguno que ha pedido le han dicho que no. Es decir, por la formación base, todos los que yo conozco que han mirado han podido entrar a hacer los estudios de posgrado que ellos han querido. ¿Sí? De hecho, ahora mismo aquí en Colombia hay dos estudiantes que hicieron la tesis conmigo que están ahora en la Escuela de Minas de Santander haciendo posgrado. Listo, muchas gracias. No sé si hay más inquietudes por ahí. Pues yo aprovecho, mientras tanto, para invitarlos a que por favor visiten el stand. En el stand tenemos información relacionada, bueno, está el folleto con los nuevos cursos que forman parte del nuevo pensum del programa. También están nuestros datos de contacto para que ustedes puedan revisar ahí toda la información que tenemos disponible y nos hagan pues todas las preguntas que quieran en cualquier momento. También como información complementaria quiero recordarles que la Oficina de Scouting y Promoción ha preparado también otros recursos de información que seguramente pues, les van a servir en todo su proceso. Entonces a continuación les voy a compartir en el chat el vínculo al sitio del evento, donde pueden encontrar diferentes enlaces que les permitirán hacer parte de la charla sobre alternativas de apoyo financiero que tiene la universidad, el concurso de cierre y pues todos los stands, así como otros recursos de multimedia y toda la programación de nuestra feria. Entonces, pues a continuación les voy a mandar el link ahí por el chat. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo tengo una pregunta y bueno, digamos en cuestión como geocientífico, uno puede encontrar campo laboral en cuestión del cuidado del medio ambiente y pues digamos en caso tal en que debería especializarse uno. Pues digamos que el nuevo pensum, que ojalá lo puedan ver, divide la carrera actual o como en cuatro ramas principales. Está una parte más orientada a geología, una parte más orientada a geofísica. Son cuatro, ahora me perdí. Una más y hay una parte ambiental, ¿sí? Entonces en el pensum antiguo, por ejemplo, solo teníamos geoquímica, que es una asignatura típica base de todas las carreras, pero pues ya en el pensum nuevo se divide en geoquímica de alta temperatura, que es más orientada a geología y es más lo que se dan tradicionalmente, y una geoquímica ambiental, ¿sí? Como digo yo aparte de oceanografía y suelos, típicamente hago las cosas más de ambientales, entonces no sé, para que te hagas una idea de tesis de pregrado que he dirigido dos tesis en la zona de Lenguasaque, aquí norte de Bogotá, sobre impacto de minería de carbón. En una tesis de impacto de actividad de extracción de oro en el Chocó. Pues estas son las ambientales.
y ahora estamos haciendo precisamente con un estudiante un estudio de radón de origen geogénico en Bogotá, ¿sí? Pero pues la ventaja, te diría, de los Andes frente a otras universidades, para mí es precisamente esa, que hay profesores con especialidades muy diversas y es pequeñito, el departamento es pequeñito, los grupos de estudiantes son pequeños y prácticamente todas las tesis que te estoy mencionando no han sido temas que yo pongo ahí, sino que son los estudiantes que me han venido y me han dicho, profe, yo estoy interesado en esto, ¿será que puedo hacer una tesis en eso? ¿Sí? Entonces, pues las posibilidades son muchas. Ok, gracias. Bueno, pues creo que no hay más inquietudes, entonces pues solo quería decirles que muchísimas gracias a la profesora María del Carmen Doguet por su clase sobre las amenazas naturales. Ya que no tenemos más preguntas, quiero agradecerles a todos nuestros asistentes su conexión con nosotros y su interés en nuestra universidad. También los invito a continuar haciendo parte de la programación de nuestra Feria de Colegios Uniandes en el sitio web que les dejaré en el chat, y próximamente la oficina de Scouting y Promoción estará dejando en este mismo sitio los videos de las diferentes clases realizadas durante nuestro evento. Recuerden que también pueden remitirnos sus preguntas o inquietudes al correo info.aspirantes@uniandes.edu.com. Espero que continúen disfrutando de las actividades de la feria y no olviden la charla de apoyos financieros en la cual invitamos a que hagan parte también con sus papás. Entonces, pues les voy a enviar toda esa información ahorita por el chat y pues que tengan un muy feliz día. Muchísimas gracias a todos. Listo, sí, muchas gracias a todos por venir. Espero que les haya interesado y que se animen a unirse a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Karma, muchas gracias, David, y a todos los asistentes.